¿De acuerdo? Bueno, este es nuestro gran amigo R. Recuerden, voy a crear pues un nuevo script, por lo tanto voy a abrir una nueva pestaña del editor. Recordemos pues que puedo yo crear una variable tan simplemente haciendo esto. Control Enter pues se correría. Recuerden, cuando hago Control Enter se corre o bien la selección o bien la línea actual, ¿no es cierto? Entonces, si yo pongo run acá, que da lo mismo, solo se corre la línea actual, no se corre todo el script. Bueno, si yo quiero crear pues un vector, una lista, recuerden que tengo pues simplemente la función C. Entonces digamos que puedo poner yo aquí datos, ok, y acá pues separado por comas podría poner datos, por ejemplo datos numéricos, ¿no? Y puedo poner con enteros, con decimales. Y si hago pues control enter se habrá creado la variable datos junto con la lista de valores numéricos que yo le acabo pues de proveer, ¿no es cierto? Y que podemos pues calcular tanto la media de esos datos como por ejemplo podríamos calcular pues alguna dispersión, podríamos calcular por ejemplo la desviación estándar de los datos, ¿sí? O la varianza de los datos de esta forma. Y mientras más grande sea la varianza, quiere decir que son más distintos los datos entre sí, hay una mayor dispersión, ¿de acuerdo? Etcétera. Entonces, igualmente eso también podría yo asignar pues a una variable, podría llamarle media, aquí podría llamarle por ejemplo desviación, ok, y si corro línea por línea, primero esta línea, luego esta línea de acá, pues se harán los cálculos correspondientes y luego pues se generarán acá las variables. Bueno, estas métricas tan sencillas como la media o la desviación estándar vamos a utilizar en esta clase para evaluar justamente los grupos, ¿sí? Los clusters. Entonces recuerden, yo digo clusters, me refiero a grupos, ¿sí? Y cuando digo justamente pues clustering es ese proceso para poder crear los grupos, ¿no? Entonces estoy hablando de los agrupamientos que vienen a ser patrones, ¿sí? Porque tal como explicaba al inicio de la clase, en el caso por ejemplo de los animales, si se dieron cuenta que existían 5 grandes grupos de animales, es porque encontraron similitudes, encontraron patrones, encontraron ciertas características que se repetían entre animales, ¿verdad? Entre especies. Eso es un patrón, algo que se repite. Y decidieron hacer pues agrupaciones. Entonces los animales que tienen características similares iban a parar en el mismo grupo. Y entre grupos pues tenemos diferencias, ¿no? Entonces eso es lo que trata de hacer justamente el clustering, ¿no? Trata de agrupar observaciones. Recuerden que yo ya no digo datos o filas de una tabla, digo observaciones en estadística, ¿no es cierto? Agrupar observaciones. Y recuerden, si digo clúster o grupos es lo mismo. Agrupar observaciones, ¿no es cierto? En clústeres, ¿no es cierto? Observaciones con características similares, ¿no? De manera que pues las observaciones en el mismo grupo son lo más similares que se puedan, digamos. Pero de igual manera, pues las observaciones entre grupos diferentes, si quieren puedo poner, pues deben ser justamente lo más diferentes que se puedan, ¿no es cierto? Digamos, muy diferentes. Entonces, eso es lo que se trata de hacer, ¿verdad? Si yo trato igual de procesar datos de alumnos, por ejemplo, y me dicen que tengo que generar dos grupos, los de alto rendimiento y los de menor rendimiento, la forma más fácil de hacer esto sería yo imponer pues un umbral y decir, ¿saben qué? De 10 para abajo es bajo y de 10 para arriba es alto, sobre 20, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero la verdad debería yo más bien en los datos tratar de encontrar esas agrupaciones lógicas. Capaz que no hay una gran diferencia entre los alumnos, ¿no es cierto? Y yo no puedo pues decir que el que sacó 9 tiene bajo rendimiento y el que sacó 10 tiene alto rendimiento porque yo impuse ese umbral ahí. No sería justo, ¿no es cierto? Entonces más bien yo quisiera pues encontrar esos grupos de una manera más natural, ¿no es cierto? Deben haber personas con calificaciones bajas que tienen notas similares y
personas con calificaciones altas que tienen también notas similares. Bueno, yo podría hasta mientras cargar pues un dataset de los que ya están incluidos acá en R. ¿De acuerdo? Recuerden que puedo utilizar data, por ejemplo. Vamos a utilizar uno de los datasets que habíamos visto ya en alguna clase pasada. Es muy famoso, es muy utilizado, digamos, el iris. Recuerden que el dataset iris se refiere a plantas, ¿no? A lirios. Y se han dado cuenta que la última columna, ¿no es cierto?, contenía pues era una variable categórica. Contiene 3 categorías y justamente lo que está hecho acá es que estos lirios de aquí están clasificados en 3 grupos lógicos, ¿no es cierto? ¿Por qué hicieron 3 grupos exactamente los científicos y no 4? Pues porque simplemente se dieron cuenta que no hacía falta crear 4 grupos porque no había una gran diferencia entre un tercer y un cuarto grupo, ¿no es cierto? Como que los 3 patrones más evidentes eran 3 grupos. Ok, entonces debe haber pues muchas similitudes entre las observaciones que pertenecen a la misma categoría. Entonces categoría o grupo debería ser lo mismo, o clase, ¿no es cierto? Y entre grupos debe ser lo suficientemente diferente, ¿sí? Podría yo tratar de investigar incluso esto de acá si yo dividiera en grupos, por ejemplo, hiciera 3 datasets, ¿de acuerdo? Por ejemplo, 3 conjuntos de datos, donde cada conjunto de datos tiene un grupo o una categoría y tratar de comparar entre ellos, ¿ok? Bueno, para no hacer pues muy complicada la comparación, ¿ok? Podremos explorar un poquito los datos y utilizar pues ya funciones que vienen dadas también aquí en el R, por ejemplo. Bueno, uno de los gráficos que podemos ver y que nos va a ayudar mucho a poder averiguar si existen relaciones entre variables, como por ejemplo aquí si existe algún tipo de relación entre la longitud, por ejemplo, en la primera columna y la categoría. ¿Varía esta longitud entre categorías, entre grupos o la verdad no? Eso es lo que podríamos tratar de investigar, por ejemplo, como un primer análisis, ¿no es cierto? Bueno, el primer gráfico, como les decía, puede ser un gráfico de dispersión. Un gráfico de dispersión es algo que ustedes ya han visto en matemáticas muchas veces. Es simplemente pues tener un eje coordenado X, Y, ¿de acuerdo? Y utilizar las coordenadas para poder colocar los puntos. Entonces, hagan de cuenta que tengo una columna del dataset que representa los valores en X y una columna en Y que representa, otra columna en el dataset que representa los valores en Y, por ejemplo. Entonces, si utilizara las dos primeras columnas, ¿no es cierto? Yo tuviera, por ejemplo, un primer punto. Mi primer punto sería el punto 5.1 en X y 3.5 en Y. Sí, ese sería mi primer punto, por ejemplo. Tendría otro punto que tiene coordenadas 4.9 en X y 3.0 en Y. Y así sucesivamente. El tercer punto, para que no quepa duda, tendría 4.7 en X y 3.2 en Y, por ejemplo. Entonces he decidido yo que la primera columna son mis valores en X y que mi segunda columna son mis valores en Y. Y esto va a funcionar para el gráfico. ¿Por qué? Porque como son arreglos rectangulares las tablas, ¿no es cierto? No puede haber una columna que tenga menos valores que otra columna. No, claro que no, ¿no es cierto? Tengo un mismo número de filas, por lo tanto, si tengo 50 observaciones o 50 filas, pues voy a tener 50 valores en la primera columna y 50 valores en la segunda columna. ¿De acuerdo? No existe otra forma. Entonces, una de las premisas para que funcione, ¿no es cierto? Podemos ver el gráfico de dispersión, voy a anotar acá que esto es dispersión. Sí, es como tener pues puntos. De acuerdo, para que este gráfico de dispersión funcione, pues debo tener dos listas, ¿no? Una lista de valores en X y otra en Y. Y ambas listas, ¿no es cierto?, deben tener la misma cantidad de valores. O la misma cantidad de observaciones que podemos ya decir acá, ¿no es cierto? Entonces voy a tomar todos los valores de la primera columna para representar los valores en Y, en X y todos los valores de otra columna para representar todos los valores en Y, ¿no? Entonces, simplemente acá en la función plot, entre paréntesis, tengo que mandarle pues la lista en X y la lista en Y. Entonces voy a mandar una columna para X y una columna para Y.
Entonces, podría tomar yo, por ejemplo, la primera columna. Recuerden que para poder acceder a los valores de una columna, ¿no es cierto?, utilizamos el string, el signo de dólares. Mi dataset está pues en la variable iris, que es la que está ahí, ¿no es cierto? Entonces yo podría seleccionar que el primer argumento de mi función, ¿no es cierto?, es este sepalength, y esos son todos los valores en X. Ya habíamos quedado que era la primera columna, eso es lo que íbamos a utilizar. Y todos los valores en Y, pues vendría a ser otra columna, ¿no? Podría yo, por ejemplo, ver el ancho que tengo acá, ¿ok? Y cerraría pues paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces, acá tengo ya lo necesario para hacer mi primer gráfico de dispersión, es decir, escojo una columna para X, otra columna para Y, listo. Y ahora puedo correr esto de aquí. Entonces, no importa que tenga comentarios en la línea, ¿no es cierto? Pero bueno, para que quede claro, pues voy a botar la otra línea. Pues con el cursor en esa línea o seleccionando la línea, que es lo mismo, pues hago control enter, como hacíamos anteriormente, y se me va a producir ya aquí un gráfico, ¿no? Entonces, este es mi primer gráfico, mi primer plot. Plot quiere decir justamente pues un gráfico, ¿de acuerdo? Y lo que podríamos tratar de hacer es tratar de encontrar pues patrones aquí en los pequeños puntitos que se nos acaban de graficar acá, ¿ok? Si encontrar patrones quiere decir que existen agrupaciones pues naturales aquí en los datos. Por ejemplo, acá se me ocurre a mí que tal vez en esta parte de aquí yo tengo un grupo, ¿ah? Podría decir, ¿no es cierto?, que tal vez en esta parte de acá, pues ustedes ven hay una separación. Se podría decir que aquí hay un grupo, fíjense, ¿de acuerdo? Me parece que veo por ahí un grupo. Podría tratar con otros valores, con otros y con otras columnas, ¿no es cierto?, para tratar de encontrar otros grupos. Tal vez hay puntos que están aislados, son islas. Fíjense, parece que no pertenecen a ningún grupo lógico, por ejemplo. Ok, entonces evaluar cuántos grupos hay y qué columnas escojo para poder encontrar los grupos es importante, ¿no? En el mismo caso de los animales que yo estaba hablando al inicio, ¿de acuerdo? Muy probablemente el momento que quisieron pues separar, ¿de acuerdo?, mamíferos y reptiles, ¿ok? Muy probablemente el número de extremidades, ¿no es cierto?, no era pues una de esas variables, una de esas columnas de la tabla que me permitían mejor separar a los mamíferos de los reptiles, porque van a tener igualmente 4 patas, ¿no es cierto? Pero muy probablemente el tipo de piel, sí, bueno, aún mucho mejor sería la forma en la que nacen, obviamente, pero digamos el tipo de piel capaz que es una mejor variable, sí, es un mejor atributo, una mejor columna de la tabla, digamos, que me permite hacer una mejor separación. Entonces, cuando voy a hacer grupos, pues tengo que decidir cuáles son pues esas variables que me permiten separar de mejor manera mis grupos, ¿ok? Entonces yo puedo experimentar tratando de ver pues, no solamente serían otro par de variables, realmente podríamos subir las dimensiones y hacer un gráfico en 3 dimensiones, por ejemplo, para poder comparar 3 variables al mismo tiempo, ¿no es cierto? Pero bueno, no vamos a llegar hasta ahí. Pero lo que trato de decir es que podemos seguir probando con más variables para ver si hay grupos más evidentes, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí mi gráfico fue sepal length contra sepal width, y capaz que podía haber utilizado, por ejemplo, sepal length contra petal length, ¿no es cierto? Y ver acá también qué relación existe entre esas dos. Miren, acá tengo ya una agrupación diferente. Entonces, si yo utilizo estas dos variables de aquí, ¿no es cierto?, ya se ven diferentes y me parece que esto está, al menos para separar en dos. Recuerden que mi dataset tenía 3 categorías, pero al menos para identificar claramente 2 grupos, yo creo que esto está mucho mejor, ¿no? Fíjense que cuando utilizo yo estas 2 variables de aquí, me parece que está bastante marcado un grupo acá. ¿Sí? Como les digo, puede ser que no solamente necesite 2 variables, capaz que necesito más de 2 variables, pero al menos cuando yo estudio estas 2 variables de acá, se nota un patrón. Esto es un patrón, un grupo, ¿de acuerdo? Algo que se repite, ¿no? Algo que es similar, ¿no es cierto? Un patrón en la vida real sería decir que antes de la pandemia todos nos levantábamos 6 de la mañana para poder ir a clase, por ejemplo. Entonces, una vez nos levantamos 6, otros 6 con 5 minutos, 5 minutos antes de las 6, pero son valores similares, ¿no es cierto? Entonces, empezamos a identificar ahí un patrón, algo que
es recurrente en el tiempo, ¿no es cierto? Algo que se repite en el tiempo, que no es exactamente igual, ¿de acuerdo? Pero que es muy similar y que produce, por lo tanto, estas agrupaciones lógicas. Entonces acá tengo, por ejemplo, un grupo. Entonces capaz que estas dos variables son mucho mejores para poder yo identificar mis grupos, ¿ok? Y bueno, cuando estoy haciendo pues esta pequeña exploración de datos, necesito este tipo de cosas, ¿no? Necesito hacer gráficos, poder estudiar pues correlaciones. Correlaciones se refiere justamente pues a estas relaciones que hay entre las variables, ¿ok? Y en este caso también puedo tener tal vez otra correlación. Sí, correlación entre dos variables quiere decir, por ejemplo, decir que mientras aumento el valor de la variable de esta de acá, también aumenta el valor de la otra variable, ¿no? Y más o menos también se da, tal vez no es muy claro porque no es una línea inclinada muy notoria, pero ustedes ven, por ejemplo, acá parece que se está yendo para arriba, ¿no? Mientras más me voy a la derecha, más se va para arriba, por ejemplo. Entonces, la correlación de ahí también es, a final de cuentas, otro tipo de patrón, ¿ok? Bueno, entonces esto con respecto a patrones de agrupamiento, a clustering, ¿de acuerdo? Y esto que estamos hablando ahora ya, y los algoritmos que me van a permitir identificar los patrones de forma inmediata y no al ojo como estoy haciendo yo aquí, pues forman parte ya de lo que se denomina data mining o en español pues la minería de datos. Entonces si en algún momento se les pregunta qué es minería de datos, pues esto de encontrar patrones en los datos, patrones que no son a veces evidentes, ¿de acuerdo? Y por lo tanto necesitamos que la computadora nos ayude a encontrar los patrones. Entonces el primer algoritmo que vamos a ver, en realidad el único algoritmo que vamos a ver para clustering, se denomina K-means. Entonces voy a poder escribirlo aquí. Sí, se dice K-means o K-means, ¿de acuerdo? Quiere decir medias. Recuerden que en inglés, pues min es la media aritmética. ¿De acuerdo? Entonces dice que voy a utilizar K medias, ¿no es cierto? Un número K de medias aritméticas. Y al final de cuentas un número K de grupos. Entonces, por ejemplo, con respecto a estas dos variables de aquí, podría yo tratar de hacer dos grupos, ¿no? Entonces K sería igual a 2. K es el número de grupos, ¿no? Entonces pongamos acá, K es el número de grupos o el número de clusters. A veces voy a decir cluster en lugar de grupo, pero ustedes saben que significa exactamente lo mismo. Bueno, ¿qué les parece si primero vamos haciendo las cosas de a poco con una sola dimensión? Cuando me refiero a una sola dimensión es que vamos a utilizar una sola variable. Por ejemplo, acá en este gráfico de dispersión, ¿no es cierto? Estoy comparando dos variables. Entonces necesito de las dos variables para poder identificar este grupo, ¿no es cierto? Pero digamos que tengo un caso más sencillo en el que puedo identificar grupos utilizando una sola variable, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo haría eso de ahí? Bueno, voy a producir mi propio grupo. Vamos a hacer pues una lista, un vector de valores, de observaciones, ¿de acuerdo? Voy a llamarlo, por ejemplo, lista, así de simple. Y en lista, pues, voy yo de forma arbitraria a crear dos grupos. Entonces, digamos que tengo, en primer lugar, pues, 4 valores que son muy cercanos al 5. Entonces, se me ocurre colocar el 4. Recuerden que la coma es el separador de números y el separador de decimales es siempre el punto, ¿no es cierto? Se me ocurre poner 4.4, 4.6, ¿de acuerdo? 4.8, realmente son valores que están cercanos más bien al 4.5, ¿no es cierto? Ok, entonces digamos que esos primeros 4 valores intencionalmente los hice similares y están alrededor del 4.5. O sea, digamos que más o menos, pues, más o menos su promedio estaría alrededor del 4.5, ¿de acuerdo? Y ahora voy a provocar por otros 4 valores, otro grupo arbitrario que se encuentra alrededor del 10, por ejemplo. Entonces pongamos, por ejemplo, 9.8, pongamos el 10, puedo tener también enteros, ¿no es cierto? 10.3, ok, y pongamos 10.5. Entonces, naturalmente tengo yo, pues, como hice de forma arbitraria, dos grupos muy claros, ¿no? Estos de acá son similares entre sí, estos de acá son similares entre sí, pero entre los dos grupos los valores son diferentes. Eso es lo que se trata de hacer cuando se agrupa, ¿no es cierto? Encuentro pues observaciones que son similares entre sí y que entre grupos son diferentes. ¿Ok? Entonces voy a poner control enter y se me debe haber pues aquí ya creado, ¿no es cierto?, mi lista. Entonces ustedes pueden ver acá la lista ya.
está justamente acá, dice lista, tengo 8 números y recuerden ustedes, lo hice de forma arbitraria, me inventé yo los números, ¿no es cierto? Los 4 primeros números son similares entre sí, alrededor del 4.5 y los otros 4 últimos números son también similares entre sí, alrededor del 10, ¿ok? Bueno, digamos que quiero yo graficar esto. Para hacer un gráfico de dispersión necesito al menos 2 dimensiones, ¿no es cierto? 2 variables. Pero bueno, para que se pueda evidenciar pues, los grupos, pues francamente podría yo inventarme los valores en y ponerles a todos el mismo valor en y para que simplemente me permita graficar. No es para nada más. Entonces podría yo crear, por ejemplo, otra lista. Si quieren esta de acá puedo ponerle lista y. Ok, y necesito que tenga el mismo tamaño. Recuerden que para que los gráficos de dispersión sean posibles, necesito pasar 2 listas o 2 columnas, como ustedes quieran, ¿no es cierto? Las dos del mismo tamaño, con el mismo número de elementos. Entonces aquí creé yo 8 elementos, de acuerdo. En la de arriba acá también tengo que poner también 8 elementos. Entonces para no hacer pues un análisis con 2 dimensiones, voy a poner a todos el mismo valor. Simplemente para poder hacer el gráfico. 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué estoy haciendo esto? No importa qué número ponga acá, ¿no es cierto? Puede haber puesto el 1, el 2, he decidido poner el 3. Es simplemente para que me permita graficar esto de aquí. Pero recuerden que la diferencia está dada simplemente en la dimensión que corresponde al X. En Y no hay diferencia alguna. Entonces, ¿qué pasa si yo ploteo esto de acá? Voy a mandarle esto como la lista en X y esto como la lista en Y. Recuerden que esta línea de acá arriba todavía yo no la había ejecutado. Si voy a directamente ejecutar la línea de acá abajo, todavía no existe mi variable lista Y, como ustedes ven acá, ¿no es cierto? Entonces, si yo trato de ejecutar esto de acá, lo que me va a decir justamente es que el objeto lista Y no está encontrado. ¿De acuerdo? Todavía no existe. Recuerden que el orden es importante. Entonces, primero debería yo correr la línea que me falta, que es esta. Y ahí sí me acaba de crear ya mi variable lista Y. Y ahora sí podría yo correr pues la línea de abajo que me permite graficar, ¿no es cierto? Y me dice que tienen un tamaño diferente las listas. Vamos a chequear cuánto puse en cada una. Se me ha ido un número más, como ustedes pueden ver en lista Y. Tiene 9 y por lo tanto tenía que haberme salido pues un error. Los dos deben tener el mismo número. Voy a quitar un número acá en Y y tendré que volver a correr la línea de código para que se actualice. ¿No es cierto? No basta simplemente con editar acá, tendría que volver a correr esta línea. Entonces nuevamente control enter aquí y fíjense que ya está pues, ¿no es cierto? Actualizado. Está ya con 8 valores y ahora que las dos listas tienen el mismo tamaño pues puedo realizar mi gráfico de dispersión, ¿no es cierto? Entonces voy a volver a correr la línea del plot. Y ahí tengo, ¿no es cierto? Recuerden que los valores en Y les puse el mismo para que no afecte en nada, pero a mí lo que me interesa saber es si hay dos grupos claros con respecto a X. Y obvio, porque intencionalmente yo lo hice así, ¿no es cierto? Si ustedes ven que los valores en X, que es la variable que me importa para el grupo, ¿no es cierto? De este grupo son muy diferentes a los valores en X del grupo que está acá. ¿Ok? Entonces, la variable que me permitió hacer la separación en grupos no es Y. Claro que no, ahí no hay un patrón. Todos les puse el mismo valor en Y, ¿no es cierto? Es X, ¿no es cierto? La variable que está en X es la que me permite hacer una separación entre grupos. Entonces, normalmente lo que yo trato de hacer es que yo tengo los datos y trato de identificar la variable que pongo en X y que pongo en Y para hacer la separación. Aquí yo me inventé los valores e intencionalmente, de forma arbitraria, acabo de producir dos grupos, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que aquí para el algoritmo que yo voy a utilizar, K, o el valor lógico de K, debería ser 2. Recuerden que cuando digo K, me refiero al número de clusters, al número de grupos que tengo aquí. Entre grupos son los valores diferentes y dentro del mismo grupo, pues los valores son muy similares. ¿Ok? Entonces esto quiere decir clustering o agrupamiento. ¿Alguna pregunta, por favor, con respecto a lo que acabo de hacer? Ok, queda claro por qué es que creé yo dos listas del mismo tamaño. Queda claro por qué en el gráfico se ven dos grupos de forma natural. Bueno, voy a asumir pues que
en realidad está entendida esa parte de ahí. Bueno, ok, ahora yo lo hice arbitrariamente, ¿no es cierto? Y de forma visual, pues es evidente que hay grupos, pero ¿cómo podría ser que la computadora me identifique los grupos de forma automática? Yo le doy los valores, ¿ok? Y la computadora tiene que ejecutar un algoritmo, un programa, ¿no es cierto? Que pueda, si yo le digo créeme dos grupos, yo le daré el número de grupos, ¿no? Créeme dos grupos. La computadora me va a decir, ok, para mí los dos grupos son estos, ¿no es cierto? Coge estas dos observaciones de la izquierda, me pone en un grupo, las observaciones de la derecha en otro grupo, y lo hizo de forma automática. Entonces, justamente el algoritmo que vamos a ver es K-means. Luego veremos cómo hacer en R. ¿Por qué? Porque primero quiero explicar de forma manual qué significa el algoritmo. Pero les adelanto que no hay que instalar ninguna librería especial. Existe ya la función K-means aquí, como ustedes pueden ver, ok, y voy a explicar luego pues cómo es que funciona esta de aquí, pero me va a pedir pues los datos, me pedirá el número de centros o el K, que sería en mi caso 2, y lo demás pues no hace falta que explique la verdad, basta con que le pase los datos y cuántos grupos quiero hacer, ya va a servir mi algoritmo. Entonces los mismos datos o datos muy parecidos a los que he puesto acá pues voy a utilizar para hacer esta separación a mano. Entonces primero vamos a hacer con una dimensión, me refiero a que solo vamos a utilizar esto que dice X, nada más, ¿no es cierto? Entonces hagámoslo así. Voy a tener pues unos datos acá, podríamos también pues considerar datos en Excel, por ejemplo. De acuerdo, acá en Excel pues tengo de igual manera dos grupos, intencionalmente lo he hecho así, he hecho simplemente con tres observaciones para que sea más rápido hacerlo a mano, de acuerdo, y recuerden ustedes que la única razón por la cual pongo también pues otra columna más es para poder hacer un gráfico de dispersión. Entonces si yo en Excel también quisiera hacer una dispersión acá, ustedes van a ver que se van a producir también dos grupos, ¿no es cierto?, donde la diferencia está justamente en X. Bueno, entonces ¿cómo haríamos esto a mano? Voy a explicar justamente ahora el algoritmo K-means. Entonces, voy a utilizar ahora la pizarra para poder explicarles. Perfecto. Bueno, entonces voy yo nuevamente arbitrariamente a crear pues dos grupos, ¿de acuerdo? Tal como lo hice ahí, voy a utilizar simplemente 6 observaciones en total. Tendré pues, por ejemplo, 3 observaciones para el primer grupo y otras 3 observaciones para el segundo grupo. Esto es una forma simplemente ilustrativa, no son datos pues reales de ninguna manera, ¿no es cierto? Entonces pues voy a tener mi dataset, lo cual puedo llamar pues X, ¿no es cierto?, mi dataset, y digamos que tengo pues tres observaciones primeras. Al inicio podríamos tal vez hacer observaciones simplemente que no pueden estar ordenadas como no pueden estar ordenadas también, eso estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Podría ponerlas en desorden incluso. Y puedo poner decimales como si quiero o no puedo poner decimales. Pero pongamos decimales para que sea un poco mejor. Entonces voy a colocar estos dos valores ahí, ¿no es cierto? Y luego pondré, por ejemplo, los siguientes valores para que no esté justamente en orden como yo había dicho, ¿no es cierto? Entonces tengo pues un n igual a 6. Ese es mi número de observaciones y se logra pues más o menos divisar que esta y esta deberían estar pues en un grupo porque son similares y estas de acá deberían estar pues en otro grupo porque también son similares entre sí y diferentes al resto, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos tratando de ver. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo procedemos con este algoritmo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer
es pues establecer cuánto voy a hacer valer K. Entonces recuerden que el algoritmo, voy a utilizar otro color más. Ok. Bueno, entonces recordemos que el algoritmo se llama K-means. ¿Qué quiere decir? Pues K medias, ¿no? Medias aritméticas. Entonces quiere decir que vamos a emplear la media aritmética para esto y todos sabemos cómo calcular pues una media aritmética, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale K aquí? Yo debería probar con varios valores, pero bueno, yo ya sé que van a ser dos, así que voy a hacer justamente con dos grupos, ¿no es cierto? Dos clústeres a final de cuentas. Recordemos pues la fórmula de la media aritmética. Cojo cada una de las observaciones, desde la primera, la segunda observación, hasta la observación n, ¿no es cierto? Hasta la última. No tienen por qué estar ordenados los datos al inicio, ¿no es cierto? Y luego eso de ahí tengo que dividir pues para n, ¿no es cierto? Esta es simplemente una media aritmética. Generalmente la denotamos así. ¿Ok? Entonces para mis dos clústeres, para mis dos grupos, voy a decir que x barra 1 va a ser la media aritmética del primer clúster, del primer grupo, ok, y que x barra 2 va a ser la media aritmética del segundo grupo, del segundo clúster, ok, así de simple. Bueno, entonces, primero establezco cuántos clústeres quiero. Quiero dos clústeres, estamos de acuerdo. Luego de eso de ahí, necesito yo crear dos semillas que se denominan dos medias aritméticas inventadas por mí. Ok, yo no sé pues exactamente. A veces yo gráficamente puedo darme cuenta más o menos por dónde están los grupos, pero la computadora no, ¿no es cierto? Entonces puedo poner yo francamente donde sea. Solamente porque me interesa hacerlo de forma más o menos eficiente, podría decir yo que si existen dos patrones, si existen dos grupos diferentes, ¿no es cierto?, donde los valores son realmente diferentes en esta variable x de acá, pues deberían ser dos valores más o menos extremos, ¿no es cierto? Entonces, realmente aquí puedo darle cualquier valor que yo quiera, el que sea. Pero digamos que unos valores lógicos sería darle tal vez aquí el mínimo, ¿sí? Aquí voy a darle el mínimo de mi arreglo x y aquí el máximo de mi arreglo x. Ustedes saben que el mínimo aquí sería el 4 y el máximo aquí sería pues el 10, ese es el valor más alto, ¿no es cierto? Pero como les digo, puedo realmente empezar con cualquier valor que yo quiera, un valor escogido al azar. ¿Qué pasa si tengo yo, por ejemplo, tres clusters? Si K vale 3, ya no puedo simplemente utilizar el mínimo y el máximo, tendría que utilizar cualquier otro valor, ¿ok? Lo que sí, obviamente, si yo desde el inicio selecciono valores buenos, como por ejemplo valores que sean ya diferentes desde el inicio, extremos, pues el algoritmo va a ser mucho más rápido, ¿no es cierto? Ok, entonces este es el primer paso del algoritmo. Luego de saber cuánto vale K, ¿no es cierto? O digamos que este sería realmente el primerísimo caso, sería saber realmente escoger K. El primer paso es escoger K, ¿de acuerdo? El segundo paso, pues, justamente sería pues darles valores a K, ¿no? Esto se llama inicializar. Inicializar en programación quiere decir que a las variables que voy a tener les tengo que dar un valor inicial. Eso quiere decir inicializar. Ok, entonces en mi caso ya les di valores iniciales a las dos variables que tengo, que son las dos medias aritméticas de mis clústeres, de mis grupos, ¿no es cierto? La una vale 4 y la otra 10. He decidido poner el mínimo y el máximo ahí. Ok, ya está entonces. El primer paso muy sencillo, escoger cada. Segundo paso, inicializar, ponerle valores a esas medias aritméticas de ahí. Correctísimo. Bueno, tercer paso, pues sería simplemente asignar cada observación a un clúster, a un grupo, ¿no es cierto?
¿Y cómo voy a hacer eso de ahí? Pues simplemente voy a comparar cada observación con las medias aritméticas. Es decir, voy a escoger el clúster que está más cerca. Entonces voy a escoger el clúster que está más cercano. ¿De acuerdo? Y voy a asignar. Entonces, si yo tengo un 5, ¿no es cierto? Y tengo pues esas dos medias aritméticas, ¿no es cierto? La 4 que representa al primer grupo y el 10 que representa al segundo grupo, pues debería irme al primer grupo. ¿Por qué? Porque el 4 está más cerca que el 10, ¿no es cierto? Del 5. Vamos a hacerlo eso como ejemplo, obviamente. Escoger el clúster que esté más cercano, pues basándonos en la media aritmética, ¿no es cierto? Basándonos en la media aritmética. Entonces veamos cómo sería este asunto de aquí. Entonces recuerden que tengo yo acá esos datos de ahí, ¿no es cierto? Entonces en el caso del primerísimo número que tengo ahí, que es justamente el 4, pues creo que no va a haber ninguna duda. Ok, entonces vamos a empezar primero con el 4. En términos del 4, ¿no es cierto? ¿Cuál de las dos medias aritméticas es la más cercana? Evidentemente es la x1, ¿no es cierto? ¿Cómo podría calcular eso de ahí? Bueno, pues simplemente es una resta. Estamos de acuerdo, es una resta. Si a cada una de las observaciones le voy a llamar igualmente x para que no haya confusión, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo sacar la distancia o la diferencia entre dos valores sin importar si está a la izquierda o a la derecha, ¿no es cierto? Puedo sacar pues el valor absoluto, de eso estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Cogí pues el valor absoluto, ¿no es cierto?, de 4 con el 4, ¿ok? Y me salió eso, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, asumiendo que mi primer dato, mi primer x es el 4, ¿ok? Tengo que intentar con las dos medias aritméticas, ya les estoy diciendo, para escoger la que está más cerca. ¿Cuánto es, por favor, x menos esa, que es la primera media aritmética? ¿Y cuánto es x? ¿Cuál es el valor absoluto, la distancia, con respecto a la segunda media aritmética? ¿Quién me puede ayudar? Si x vale 4, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor absoluto de x menos x media sub 1? ¿Cuánto es? 0. Correcto, claro, es 4 menos 4. ¿Y cuál es el valor absoluto o la distancia con respecto a la segunda? 6. Sí, ¿no es cierto? Sería simplemente 4 menos 10, me va a dar menos 6. Pero ¿por qué podemos valor absoluto? Porque me interesa la distancia, no me interesa si es positivo o negativo, ¿no es cierto? Si comparo yo el 4 con el 5, la distancia es 1. Si comparo el 5 con el 6, la distancia es 1. No es menos 1. La distancia siempre es algo positivo. Entonces, correcto, para mi primer número, ¿no es cierto?, resulta pues que la media aritmética que se encuentra más cerca es la primera, obvio, porque es aparte el mismísimo número, es así de simple, ¿no es cierto? Eso es lo que acabamos de hacer. Entonces, esto es lo que tengo que hacer con cada uno. Esta es la parte en la cual yo asigno a un grupo comparando con las dos medias aritméticas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, al final de cuentas, el 4 fue a parar en el grupo 1. Vamos con la siguiente. El siguiente número es el 5.5. Entonces, nuevamente, ¿no es cierto? Ahora es el 5.5 y hay que comparar, ¿no es cierto?, con cada una de las medidas aritméticas para saber a qué grupo va a parar, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente pediría que me ayuden diciéndome cuál es este resultado de acá. 1.5. Correcto. ¿Y cuál es el resultado de acá? 4.5. Perfecto. Por lo tanto, el grupo más cercano nuevamente es el 1, ¿no es cierto?
la media aritmética que esté más cerca. Entonces al 5.5 le voy a asignar yo pues el 1 también, correcto. Y así procedemos con el resto de valores, ¿no es cierto? Bueno, ahora me gustaría escuchar tal vez a otra persona que no haya todavía hablado. No estoy escuchando personas de género masculino. Tal vez alguno de ellos, alguno de sus compañeros nos quiera ayudar. El siguiente número es el 10, ¿correcto? Entonces, por favor que alguien me ayude diciendo cuánto vale esto de acá. 6. ¿Correcto? ¿Y este de aquí? 0. 0. Obvio. Por lo tanto, ¿cuál es el grupo más cercano? ¿Cuál es la media que le asigno? ¿A qué grupo le asigno? No sé, uno. Sí, ¿no es cierto? Bueno, yo no sé resto, pero para mí el 0 siempre es más pequeño que el 6. No sé qué opinen ustedes, ¿no es cierto? Entonces, está en el segundo grupo, tal cual. Recuerden, estamos comparando con las medias aritméticas de los grupos. La una vale 4, la otra vale 10. Y vamos a asignar, pues, al que esté más cerca, ¿no es cierto? Esta, al final de cuentas, viene a ser una distancia. Una distancia en una sola dimensión, ¿no? En dos dimensiones, ustedes saben que la fórmula de distancia entre dos puntos es diferente. Entonces, acá estoy asignando, pues, al número 2. Ahora vamos con el tercer número y díganme por favor cuáles son estos valores, igualmente si es que es una persona nueva y a qué grupo le asignamos. Tenemos el 9.8. Díganme por favor. 5, 8 me salió, profe, ahí. Sí, pues eso debería salir, ¿no es cierto? No hace falta calculador aquí. Y en el otro, 0.2. ¿ya? Entonces, ¿cuál es el grupo más cercano? Aquí vendría a ser el 0, 2. Está más cerca. Ya, pero eso no es un grupo, el grupo es 1 o 2. ¿Cuál es el Ah, grupo ya. más cercano? ¿Cuál es entonces el grupo más cercano? ¿El primero o el segundo? El segundo. Sí, el segundo, ¿no es cierto? Hay que comparar, pues, ¿no es cierto?, entre este y este y ver cuál es el más pequeño. El más pequeño es el que se encuentra más cerca, el que la distancia es más corta. Por lo tanto, claro, este también va a parar en el segundo grupo. Correcto. Y vamos ahora con el siguiente, que sería el 5. Igual, por favor, si es que es una persona que no ha hablado antes y que nos diga todo. Entonces, en el caso del 5, por favor. 1, Correcto, claro. Y en este caso, 5, ¿ya? ¿Cuál es el grupo más cercano? el 1. Bien. Y tenemos el último caso. Entonces, el último caso es con el 9.5, ¿no es cierto? Entonces, igualmente que es una persona diferente la que me diga cuáles son estos valores. Entonces, por favor. 5.5, ¿Ya? ¿Qué más? 0.5. Correcto. ¿Cuál es el más cercano? El 2. Correcto, le asigno el clúster 2. Perfecto. Muy bien, entonces. Entonces ya hemos asignado los grupos simplemente comparando cuál de las medias está más cerca. Entonces solamente me falta una última cosa, ¿no? Lo que me está faltando es que en realidad pues 4 y 10 eran nuestros primeros valores para las medias, pero no son las verdaderas medias aritméticas de mis grupos, ¿no es cierto? Realmente no son las verdaderas, evidentemente no son las verdaderas. Entonces ahora hay que sacar las verdaderas. ¿Cómo obtengo las verdaderas? Pues es fácil, ¿no es cierto? Vamos a actualizar las medias.
¿sí? Y para actualizar las medias, pues tenemos que calcular las medias aritméticas en cada grupo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos nuevamente pues a fijarnos en cada grupo qué números tenía. Si en el grupo 1 tengo 4, 5 y 5.5, no importa realmente el orden, ¿no es cierto? Siempre voy a utilizar para separadores de decimales el punto, porque también en la computadora va a ser así, ¿no es cierto? Y en el segundo grupo tengo 10, 9, 8 y 9, 5. Solo por si acaso, no es necesario que ambos grupos tengan el mismo número de observaciones. ¿Ok? Puede ser como puede que no. En este caso es una coincidencia que ambos tengan el mismo número de observaciones. Entonces, por favor, que alguien me ayude diciendo cuáles son los valores actualizados de las medias aritméticas. ¿Cuánta es la primera media aritmética, por favor? ¿3? No tiene mucho sentido que sea 3. No le están incluyendo el 1 ahí, ¿no es cierto? Tengo 3 números en el primer grupo, 4, 5 y 5, 5. Tiene que ser un valor, pues, que está más o menos en la mitad de los 3, ¿no? 4 más 5 más 5.5 dividido para 3, ¿no es cierto? 483. Ok, ¿alguien más puede corroborar si esa es la media aritmética del primer grupo? Sí. Perfecto. Sí. Por favor, ahora díganme la media aritmética del segundo grupo. ¿9.7? 76. 9.76. Ok, ¿alguien más me puede corroborar que ese es el valor? Sí, sí, son eso. Bien. Bueno, entonces, miren, en este ejemplo de acá, que es un ejemplo demasiado simple, si lo hice súper simple en verdad, pues ya no hay mucho más que se pueda hacer, pero normalmente lo que se hace es repetir, ¿de acuerdo? Iterar, como quieran llamarlo. Repetir pues los pasos 3 y 4 hasta que no haya más cambios. Cambios quiere decir que bien cambian o las medias aritméticas o cambian los grupos de los valores, ¿no es cierto? Podríamos chequear en realidad, bueno, ya se nota que no va a haber cambios, pero podríamos chequear. Entonces, si tuviéramos que repetir, pues el paso 3, recuerden que el paso 3 es calcular las distancias con las medias aritméticas para poder asignar, pues, otros grupos, ¿no es cierto? Entonces, chequemos en realidad si es que ya no hay más cambios. Entonces, ¿cómo haríamos? Pues nuevamente tendríamos que hacer el paso 3. Recuerden, tendría algo como que tengo que comparar cada una de las observaciones con las medias aritméticas de cada uno de los grupos, ¿no es cierto? Bueno, entonces en el caso del número 4, que es el que tenemos acá, ¿cuál es nuevamente la distancia con respecto a la primera media aritmética? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? ¿Cuál es la distancia con la primera media aritmética? 0.83. Correcto. Recuerden que tenemos que utilizar los nuevos valores. ¿Ok? La distancia con la segunda media aritmética. ¿0.17? O sea, el valor absoluto de 4 menos 9,76 me da 0,17. No. 5.76. 5.73. 36, bueno, lo que sea ahí. ¿No es cierto? Entonces, eso sería si estuviéramos repitiendo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó? Que ahora como ya son nuevas medias aritméticas, pues las distancias van a ser diferentes a las que sacamos la primera vez. Y a veces van a haber casos, pues, bueno, y es lo más normal, francamente, cuando tenemos muchos datos, en que los grupos van a volver a asignarse. Sí, van a cambiar de grupo. O sea, en la primera vez
me asigno el grupo 1 y capaz que la segunda vez dice, no, ¿saben qué? Cambio de opinión, ahora va a ser el grupo 2. Bueno, entonces, ¿cuál es el grupo más cercano? Sigue siendo, pues, el grupo 1 es este de acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, seguimos, el 4 sigue estando, pues, en el grupo 1. No ha habido cambios con respecto a eso de ahí. Ahora, si vamos con el siguiente número, ¿no es cierto? Entonces, el siguiente número es, pues, el 5. Y, por favor, ayúdenme entonces con este valor. ¿Cuál sería? 1.83. No me convence mucho. ¿Alguien tiene algún otro valor? 0.5. ¿Cuál es la primera medida aritmética, por favor? 4.83. ¿Ya? ¿Cuánto es el valor absoluto de 5 menos 4.83? 0.17. 0.17. Perfecto. Y con la segunda aritmética, por favor. 4.76. Sí tiene sentido. 4.76, por lo tanto, el más cercano sigue siendo el grupo 1 y no se cambia de grupo, sigue estando en el grupo 1. Vamos con el tercer número, que es el 5.5. Entonces, por favor, asimismo denme los valores. 0.67. O 0.67, ok. ¿El resto está también de acuerdo con eso? Sí. ¿Ya? Tiene sentido. ¿Y el otro valor? Ese sale 4.26. Ok, también tiene sentido. Por lo tanto, el grupo más cercano es el grupo 1, nuevamente, el más pequeño, ¿no es cierto? Entonces, seguimos poniendo el grupo 1. Recuerden que se asigna el grupo que esté más cerca. ¿Y cómo sabemos qué grupo está más cerca? Pues justamente estamos comparando con los centros de cada grupo, ¿no es cierto? ¿Qué tan cerca está el centro de cada grupo? Entonces, esto es lo que está pasando ahí. Perfecto. Bueno, entonces una vez acabemos con los otros 3 valores, solamente para darnos cuenta de que estamos haciendo las cosas bien, hagámoslo rápido y para que no quede duda. Entonces, vamos ahora con el 10, por favor, este valor de acá. 5.17. Ya, y el otro valor. 0.24. Perfecto. Grupo más cercano, grupo 2. El valor más pequeño, ¿no es cierto? Entonces, estamos escogiendo la media aritmética más pequeña. No quiero meter más matemáticas de que no se confundan, pero esto quiere decir que es la media, el valor mínimo entre x1 y entre x2. Sí, estamos seleccionando el más pequeño de los dos. El más pequeño de los dos es el que me dice a qué grupo va. Vamos rápidamente, por favor, con 9.8. 4.97. Ok, y con respecto a la otra media aritmética. 0.04. Perfecto. La más pequeña entre las dos sería, por ejemplo, en este caso x2, ¿no es cierto? Entonces ese es el grupo que se asigna. Y nos falta el último número, que sería el 9.5. Entonces, otra vez. 4.67. Ok, el resto puede chequear con todo. ¿Y este número? 0.26. Perfecto. Nuevamente la más cercana es x2. Seguimos en el grupo 2. Bueno, entonces es evidente que no va a haber más cambios. ¿Por qué? Porque no hubo cambio de grupos, ¿no es cierto? Entonces, si yo volvería a calcular las medias aritméticas, como los números no han cambiado de grupo, pues otra vez voy a tener estos valores. Y por lo tanto ya no hay cambios, ¿no? Ustedes ven. Entonces, si yo sigo repitiendo esto, pues voy a llegar a lo mismo. Se nota que ya no hay cambios. Se ha quedado estancado ahí. El algoritmo ha terminado. ¿Cuándo termina el algoritmo? Cuando deja de haber cambios. ¿Ok? Es decir, cuando dejan de pasarse de grupos y cuando las medias aritméticas pues ya un poco cambian de valor, ¿no es cierto? Y ahí ha terminado mi algoritmo. Entonces, obviamente vamos a hacer más ejemplos de esto de acá, pero para poder resumir, tengo un grupo de datos, decido cuánto va a valer K, cuántos grupos quiero y escojo un valor inicial para las medias aritméticas. Estos valores yo nunca los supe, cogí 2 valores al azar.
Se me ocurrió coger los valores extremos porque me parece algo medio lógico por ahí, pero la verdad, ustedes pueden hacer la prueba con cualquier otro valor y les aseguro que también va a pasar que el algoritmo funciona, pero muy probablemente sea más lento. ¿A qué me refiero que sea más lento? Que va a demorarse más en haber cambios. Van a haber pasos de grupos, ¿de acuerdo?, entre los elementos hasta que ya deja de cambiar. Entonces, lo único que me beneficia en coger valores buenos para iniciar las medias aritméticas es que el algoritmo se hace más rápido. Bueno, luego de eso de ahí, pues, obvio, vendría la parte de asignación de grupos comparando con las medias aritméticas, ¿no es cierto? Que sería pues calcular las distancias. En el caso de una sola variable que tenemos acá, la distancia entre dos números es simplemente su valor absoluto. Fácil. Y el paso 4 sería actualizar las medias aritméticas porque ya cambió, ¿no es cierto? Y bueno, pues no es realmente un nuevo paso, sino que se nos quedamos repitiendo entre los pasos 3 y 4 hasta que no haya cambios. Puede ser que, como en este caso de aquí, nunca hayan cambios. Y listo. Así de simple. Ya se acaba todo. Ok. Bueno, esta es la forma pues de hacerlo a mano. Así de simple. Esto podríamos haberlo hecho también aquí en el Excel. ¿Sí? Y bueno, mucho más rápido en R todavía. Pero bueno, básicamente acá tengo pues dos grupos. Correcto. Y se me puede ver así. Voy a hacer pues, para que sea más emocionante. Ok. Voy a tener acá mi X barra 1. Pongámosle una barra así. Que se sobreentienda que es la media aritmética, ¿no es cierto?, del primer grupo y del segundo grupo. Entonces, en mi caso de aquí, K vale 2. Ok, los valores son un poquito diferentes de los que teníamos antes. Entonces, voy a empezar con dos valores. Digamos que ya quedamos que lo más lógico tal vez era coger los extremos, pero voy a coger cualquier otro valor de manera de que sea pues un poco más notorio de cómo es que funciona el algoritmo. Bueno, entonces depende de las semillas que tengo acá, ¿no es cierto? Me va a asignar a diferentes grupos. Ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora acabo de colocar este 18 y ha decidido que el 18 está más cerca del grupo 1 que del grupo 2. ¿Sí? Ustedes recuerdan, para calcular las distancias, pues simplemente tengo yo el valor absoluto, tal como está puesto acá, ¿no es cierto? Y voy decidiendo qué grupo va dependiendo de la distancia que tenga yo hasta aquí, ¿no es cierto? Voy a proceder con estos valores de aquí. Me acaba de dar pues al menos 4 en el grupo 1 y 2 en el grupo 2. Ok. Esto dependerá ya de los datos que yo tenga aquí. Me parece que puedo proceder con eso de ahí. Bueno, entonces el paso 3 es asignar los grupos. Ya tengo aquí y ahora tendría pues yo el paso 4, ¿no es cierto? El paso 4 sería pues volver a calcular pues las medias aritméticas. Entonces primero voy a hacerlo acá aparte para que nos demos cuenta de cuáles eran las anteriores y cuáles son las nuevas. Entonces la nueva media aritmética de los que están en grupo 1, como ustedes pueden ver, los 4 primeros están en grupo 1, ¿no es cierto? Entonces vendría a ser eso de ahí. Esa es la nueva media aritmética, digamos, antes de hacer la actualización. Y de igual manera pues la nueva media aritmética de los que fueron a parar en el grupo 2, que son solo estos dos de aquí, pues vendría a ser esto que tengo acá, ¿no? 16.37.5 y 25.75. Entonces voy ahora sí a actualizar los valores. O pongámosle de una vez así. Y acá pongámosle pues así. Ok. Entonces con esos nuevos valores que tengo aquí, ¿no es cierto?, se actualizan nuevamente las distancias. Y en base a la distancia que esté más pequeña, pues se va a asignar alguno de los grupos. Entonces, como podemos ver, pues eso es justamente lo que está haciendo aquí. Y debería volver yo a calcular las medias aritméticas, ¿no es cierto? Pero como tengo nuevamente los mismos números, pues no va a haber ninguna actualización. Por lo tanto, el algoritmo ya terminaría y esta sería pues la agrupación lógica que me está haciendo mi algoritmo. Ok, donde me he puesto cosas así de ese estilo, pero como les digo, puede ser menos evidente. Entonces aquí podría yo jugar tal vez de vez en cuando jugar pues con los números, ¿de acuerdo? Jugar con los números alguna vez y podría sacar pues nuevos valores, ¿no? Entonces todo depende también de qué semillas escoja. Tal vez la vez anterior escogí semillas demasiado extremas, la verdad. Y por lo tanto, pues iba a pasar lo que pasó. Recuerden que aquí tenía un 20, un 21.
pero podría haber yo escogido, por ejemplo, 16, 17, son iguales, están muy cercanas, ¿no es cierto? Entonces, si yo empiezo con un 16, 17, vamos a ver qué es lo que podría pasar. Con 16, 17 me acaba de asignar 2 primeros en el grupo 1 y los 4 siguientes al grupo 2, ¿de acuerdo? Y puede darse el caso justamente al inicio de que pueda haber la misma distancia en el uno y el otro, pues la verdad ahí no importaría, podría asignar a cualquier grupo esa distancia en iteraciones, en repeticiones posteriores del algoritmo, pues la verdad esto de acá ya se podría arreglar, ¿no? Podría ya haber ya una diferencia y no como está aquí. Bueno, entonces si empiezo con estas medias aritméticas, esta sería la asignación, ¿de acuerdo? Y como siempre, pues tendría que volver a calcular pues las medias aritméticas. Entonces ahora los que pertenecen al grupo 1 son solamente los 2 primeros. Los que pertenecen al grupo 2, ¿no es cierto?, son todos los 4 que están acá, tal como se puede ver. Y las nuevas medias aritméticas serían estas de aquí. Entonces tendría que actualizar acá, ¿no es cierto? Pongamos 15,5. Fíjense por favor cómo estaban los grupos al inicio. Voy a copiar los valores acá para que recuerden cómo están los valores. ¿Sí? Esos son los valores que tengo ahí. Son justo los valores antes de actualizar la media aritmética, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahora sí voy a actualizar. Sería 15,5 y sería 21,5 acá, ¿no es cierto? Entonces, con estas nuevas unidades aritméticas tengo estas nuevas distancias y fíjense que en el ejemplo que acabo de poner ahora, pues, peguemos solo los valores, ya hay una diferente asignación de grupos, ¿no es cierto? Ustedes logran ver la primera vez que yo puse pues valores aquí, me hizo una asignación de grupos y luego de calcular la media aritmética de los grupos y actualizar, pues ahora tengo una nueva asignación. Entonces esto fue pues digamos que en la repetición 1, esto es en la repetición 2. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que pasa en la repetición 3, que tengo que hacer nuevamente pues actualizar las medias aritméticas. Cojamos otra vez pues todos los que son del grupo 1, como ahora ven son todos los 4 primeros. Y cojamos todos los que son pues del grupo 2, que vendrían a ser los 2 últimos. Y estas son las nuevas medias aritméticas que tengo. Vamos a actualizar aquí. Ok. Y como podemos ver pues la asignación de grupos es la misma de la última vez. Entonces en la repetición 3. Y hemos hallado pues finalmente ya un caso especial, digamos. ¿Sí? He hecho valores pues que sean menos notorios la diferencia y he puesto semillas que son más cercanas. Y ahora, como ven ustedes, la primera vez me hizo una asignación y en la segunda vez ya fue diferente. Entonces, dado que entre las dos últimas repeticiones ya no hay cambios de grupos y por lo tanto ya no va a haber cambios de medias aritméticas, pues el algoritmo para y ahora sí esta es la asignación de grupos final. ¿Ok? Bueno, esto sería entonces con respecto al K-means con una sola dimensión. Ok, bueno, el algoritmo creo que queda entendido. Yo, claro, dependería mucho, como ustedes pueden ver, de qué valores iniciales yo considero al inicio, porque dependiendo de los valores que coja al inicio, ¿no es cierto? Puede ser que tenga pues casos extremos, como puede ser que no. Recuerden, yo puse este caso extremo al inicio, sumamente extremo, ¿no es cierto? Donde todos tenían pues el grupo 2, entonces realmente la media aritmética 1 no cambia en este sentido. Y la segunda media aritmética, como les decía, pues estaba comprendida ahora por todos los valores que tengo acá, lo cual me daría estas nuevas semillas, ¿no es cierto? La primera vez, en la primera repetición, pues tengo yo estas asignaciones, ¿de acuerdo? Esas son las asignaciones que tengo yo. Y luego de eso de ahí pues tendría que actualizar las medidas aritméticas. Esta se queda en 10, esta tendría un 9.5
¿sí? Y como les digo, pues en el caso que tengo aquí, pues dado los valores extremos que yo he seleccionado acá, ok, pues he llegado pues a romper, digamos, lo que hacía el algoritmo, porque como ustedes ven no tengo ningún tipo de avance. Siempre me está asignando pues un grupo 2 y voy a quedarme estancado acá en este algoritmo de acá. Es mejor que nos haya pasado esto de aquí. Yo no debo poner estos valores pues tan extremos, no solamente extremos, sino se encontraba pues los dos se encontraban por debajo de los valores que tengo acá y por lo tanto pues ya no funciona pues como deberíamos de esperar que nos funcione, ¿no es cierto? Entonces en el caso que me esté dando pues algo como esto de aquí, obviamente no les pondré un ejercicio así, pero tal vez lo recomendable sería que cuando yo tenga que darles valores iniciales a las medias aritméticas, pues que tome valores que estén por lo menos dentro del rango de datos, ¿no? Entonces ven que el intervalo de datos es entre 15 y 26, por ejemplo, en este caso de aquí. Y por lo tanto, las semillas que yo voy a poner, pues deberían estar en este rango, ¿ok? Caso contrario, pues me quedo estancado, como es el caso que tengo yo acá. Que esperemos que no nos ocurra en otros ejemplos más. Bueno, entonces ese sería en cambio en el caso en el Excel, ¿no? El caso en el Excel con las fórmulas que tengo aquí, pues es mucho más rápido de poder calcular que a mano. Y el caso que yo tuviera que hacer esto mismo, pues en R, ok, en R es muchísimo más sencillo incluso. Si solamente, bueno, esto lo tenemos que explicar de igual manera en la siguiente clase. Pero en el caso que hubieran tenido alguna curiosidad con esto de aquí, digamos que tengo yo una lista, vamos a llamarle X mismo, y voy a copiar aquí los valores, 15, 16, 16, 5, 18, 26, 25, 5, ¿no? Si tengo copiados los valores, como ustedes pueden ver, voy a tener pues mi variable X que contiene los 6 valores que acabo de colocar. Y la forma de poder hacer esto en R es utilizando pues directamente Camins, donde le paso los datos y le paso el valor de K, que sería 2. Y listo, entonces esto me va a provocar pues un arreglo, un objeto, como veo justamente acá. Ustedes pueden ver, este es el resultado. Me hace un análisis mayor, ¿no? Entonces acá me está dando, por ejemplo, voy a poner, pongamos acá, no me acuerdo con cuál me quedé, quiero repetir esto, a ver, tenía más o menos... A ver, con estas semillas tengo estas distancias, tengo estos grupos. Esta es la primera asignación que me hace, ¿no es cierto? Para que podamos replicar nada más. Ok, luego tendría que actualizar pues las medias aritméticas, ahí hemos quedado. Las medias aritméticas, la que es del grupo 1, serían estos tres primeros. Y la que es del grupo 2, serían estos otros valores. Correcto. Actualizaría aquí las medias aritméticas, 23, 16. Y tengo esta nueva asignación, ¿no es cierto? Esta nueva asignación pues voy a copiarla acá, tal como hicimos anteriormente. ¿De acuerdo? Y luego de eso de ahí pues... de que tengo estas de acá pues... ya debería ver si es que tengo algún cambio o no tengo algún cambio, ¿de acuerdo? Y si nosotros recordábamos, pues nos quedábamos justamente en la solución que se encuentra ahí. Estas son las nuevas distancias. Cuando se utilizan estos valores de aquí, por lo tanto, acá tengo yo las nuevas asignaciones que básicamente pues ya no ha habido cambio con respecto a lo último que puse yo, ¿no es cierto? Y eso es lo que me va a justamente a decir pues por acá. Si consultamos el vector de
No importa si me haya etiquetado con 1 o 2, ¿no es cierto? Lo importante es saber que los primeros 4 números se encuentran en un grupo y los últimos 2 números se encuentran en otro grupo, que es justamente pues lo que me está pasando acá, ¿no es cierto? Y véase pues un análisis extra que luego nosotros vamos a poder pues verificar luego, ¿ok?